noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, día 83 de la cuarentena, día 83 del confinamiento social obligatorio. Hoy está en diálogo mano a mano, como todos los miércoles, Jorge Asís. La verdad que es casi un capricho muy bueno del calendario, porque hoy trae información exclusiva. ¿Qué pasó con la causa Vicentín? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando en este momento en el gobierno, políticamente hablando? Mano a mano vamos a estar con Jorge Asís. Por supuesto que hablaremos con la mesa, buenas noches a todos, de esta situación. Pero tenemos una cifra que realmente hoy nos impacta y que de alguna manera empieza a hacernos preguntar por algo absolutamente manido, que es el tema del pico no. Hoy tuvimos 18 fallecidos en el segundo reporte, lo cual eleva a 735 la cantidad de muertos. Y este dato, que no es menor, 1.226 infectados, el número 6 delante en la provincia de Buenos Aires, más de 600 infectados. Carlos Campurian, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Te invito a que vengas aquí para que charlemos con todos. Hola a todos. Vos lo habías dicho, de a poco vamos a ir viendo cifras que van sumando. Tenemos 25.000, casi 25.000 infectados. Esta cantidad de infectados es porque crece, circula más el virus, porque estamos detectando más. ¿Qué sucede con esto? Es una mezcla de dos factores. Yo no creo que sea esto solamente porque estamos testeando más, que es cierto, lentamente, pero el porcentaje de positividad hoy está cercano al 25% en todo el país. Por supuesto, con predominio en el AMBA, ¿no? Es decir, definitivamente hay mayor cantidad de contacto, mayor cantidad de contagio, y esto hace que ese número crezca. Pero, digamos, por lo menos en mi criterio estamos todavía lejos del pico, no es ese el pico. ¿Estamos lejos del pico? Sí, claro, por supuesto. Lo dijo el doctor Cámara también. Digamos, podemos tener 1.500, 2.000 casos por día tranquilamente. A ver, mirá los picos que tenemos. Del 3 de marzo el primer caso, a 9 de junio, 535 casos, esto es en la capital federal, 621 hoy en la provincia. Esto es, no quiero decir bajo, pero es un número todavía que no representa. No, todavía no representa. Y fíjate cómo se invirtió. ¿Te acordás que antes Cava era el lugar donde más casos había? Mirá. Y fíjate la provincia de Buenos Aires. Esta es la preocupación que hay. Y estas son las frases que estás escuchando del gobernador, del ministro de Salud. Este es el gran problema ahora, que todavía está lejos de ser un gran problema. Hoy el presidente de la Nación dijo, en cómo estamos habría que volver atrás, y en la provincia, Nacho Ortelli, la situación es compleja también, ¿no? Sí, exactamente, Luis. El presidente mira con mucha preocupación esta situación, se manifestó temprano, yo consulté en la Casa Rosada si había sido casual esa frase o no. Me plantean un escenario que en las próximas 72 horas el presidente podría tomar algún tipo de decisión respecto al AMBA principalmente, si sigue este crecimiento de casos notable, dicen, respecto a los últimos días. O sea, perdón que te interrumpa, Nacho, Sí. digo, no es que hubo que nos quiso asustar o quiso asustar a los que estamos más. Porque hay una sensación, yo no sé si ustedes comparten, que nos empezamos a aflojar en los controles en el momento más crítico. O sea, ¿hay posibilidad de que el presidente en las próximas 72 horas tome una decisión de volver atrás? Sí, exactamente. Me dicen, el presidente tiene el freno de mano listo. Freno de mano listo. Si continúa el crecimiento, hablan de 200 casos más. Hoy, antes de que se conocieran estos datos de 1.226 casos, teníamos el antecedente ayer de que habían habido 1.141 casos. Bueno, creció casi 100. Me dicen que si pasa los 1.500, lo más probable es que convoque a Axel Kicillof, que también tiene una postura muy dura, y a Horacio Rodríguez Larreta, y que vuelva todo para atrás. O sea, 1.500 casos en lo que hoy veíamos, estábamos en, recuérdenme, 1.200 y pico. 1.226 hoy, pero hasta hace 2-3 días eran 800, 900. Había una meseta. Lo que están viendo es que la meseta actualmente no estamos en una meseta de 1.200, sino que probablemente continúe creciendo. ¿Y qué es lo que se evalúa? Digamos, ¿cuál es la decisión? La decisión es volver atrás, cerrar las actividades que se habían abierto, que no son las esenciales, ajustar el tema del transporte público, como había dicho, como bien planteó Romina todo este tiempo. Creo que desde aquí lo hemos planteado desde el inicio. El tema del transporte público preocupa, y sobre todo preocupa la gente que se está trasladando para ir a sus trabajos. Sí, Ahora, Hoy a la mañana no solamente habló el presidente, porque podemos hablar de tensiones y veníamos contando que había diferentes posturas. Habló el presidente, dijo esto que a muchos sorprendió, ¿no? Que él volvería, digamos, se podría volver a una cuarentena dura. En tu programa de radio, en la red, a la mañana, después de que habló el presidente, dijo lo mismo el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que si fuese por él, primero suprimía actividades como el running, o sea, que no se quería meter con lo que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero suscribía, Joroba. pero que eso no lo hubiese hecho en este momento. Pero después también habló Fernán Quirós
el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires diciendo lo mismo, que si pudiese, digamos, en abstraerse de la situación que es imposible, pero económica, social, la presión que hay, claro. volvés a una cuarentena dura. O sea, los tres. Que digámoslo, cuarentena dura es solo actividades sanitarias, solo comercios de cercanía de alimentación, o sea, los supermercados, las granjitas y algo más. Industrias de alimentación, industrias del obvio, del ramo y el transporte, el de transporte. estas cuestiones. Sí, Javier. 11:19 de la noche, Horacio Rodríguez Larreta tiene la idea de resistir el pedido posible de Alberto Fernández a endurecer la cuarentena. Insisto, ya son las 11:21. El jefe de gobierno de la ciudad se reunió hoy con su equipo. Es cierto, Fernán Quirós tiene una postura más dura desde el punto de vista sanitario, pero entiende el jefe de gobierno que la situación en la ciudad está dentro de todo bajo control sanitario como para ya dar marcha atrás, pero también sabe que el presidente puede decidir algo por encima de lo que decía. Ahora hay una cuestión paradójica, digamos, y te lo digo yo, digamos, que soy bastante duro Es en el este más sentido. ortodoxo de las cuarentenas. ¿No? Claro, que en definitiva la cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva todavía está por la mitad, digamos. Este número de 200 casos más hasta el viernes es bastante caprichoso, digamos, no tiene un fundamento. El fundamento es que no hay una meseta. Después del crecimiento de estos 2 días anteriores, pasamos de 800 a 1.200. Dicen, si se mantiene en 1.200 es que estamos ante una nueva meseta. Si esa meseta no se confirma, es que estamos dando un Sin salto embargo, no te exponencial. mueve la aguja de los pacientes graves. Pero claro, Carlos, claro. perdóname, vuelven, sobre todo la ciudad, esta resistencia de la que hablaba Javier recién, digamos, tiene una lógica que dicen el R, el famoso índice R, todavía se mantiene debajo del número de lo que es un contagio exponencial. Sí, bueno, el número no marca un contagio exponencial No. y el R tampoco. Ahora, ese R va a crecer si asuman los casos. Ahora, la tengo maratón del impresión, otro día. Corríjanme, pero hubo un momento de enorme tensión. ¿Cómo arrancó la cuarentena? Los 3 funcionarios trabajando codo a codo, no se filtraba nada. Después empezó a haber un poquito de ruido y después claramente quedó la provincia enfrentada con la ciudad. Recuerden las declaraciones de Goyan, Krepla. Me da la impresión que está empezando como a invertir la cosa. Como que ahora que la provincia, y tomo muy especialmente lo que dijiste vos, Javier, como que la provincia empieza naturalmente a crecer, la ciudad no tanto, y Larreta dice, yo voy a resistir, porque ahora lo tengo más o menos controlado. Bueno, vos fíjate que una de las estrategias políticas de los últimos días es echarle por parte de algunos funcionarios, lo hicieron público, el propio Berni lo hizo público, Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. Mirá, escuchalo, Berni. Así no agregamos una sola Dale. palabra, por favor. Se terminó la solidaridad de la ciudad respecto de la provincia. Está hablando de los runners, que hoy de paso se ampliaron las venidas colaterales para que fue un poco más manso en el día de hoy, ¿no? Pero Berni ya la semana pasada cuando estuvo acá con nosotros, ya había dado a entender, lo dijo con todas las letras, de que había ruidos en el PRO, en Juntos por el Cambio, por lo cual el tema sanitario indudablemente estaba complicado por culpa de esos ruidos, cosa que nos quedamos todos un poquito sorprendidos, pero forma parte de esta estrategia de que desde hace varios días la culpa, estrategia política digo, no sanitaria, la culpa de los contagios y del aumento de los contagios en el conurbano bonaerense es de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es llamativo ese Tiene que movimiento. ver con esto, perdón, Carlos, ¿no? Que vos muy bien marcabas. Fíjate la progresión. Era siempre mucho más alto en la capital federal hasta que de golpe se invirtieron los Sin duda. casos. Conozco muy bien la realidad sanitaria y el movimiento en la provincia de Buenos Aires sanitario. Lo que dicen las autoridades de la provincia es la papa caliente, ¿eh? Es no movamos las olas porque en un segundo la ola nos tapa. Hoy están con un 40 y pico % de camas ocupadas. Si ese 40 y pico llega al 80, es decir, se duplica ese número, no van a llegar al 100, ¿eh? Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Porque es pregunta, no estoy bombardeando la cuarentena, ni mucho menos. ¿Se acuerdan de aquel viernes feroz de los jubilados, todos en la provincia de Buenos Aires? Dijimos, en 15 días se van a ver las consecuencias. No aparecieron. Por supuesto, porque en ese momento tenías, mira, no me acuerdo qué fecha fue, pero mira la cantidad de casos que tenía. Fue muy Era bajito. Era bajito. Hoy tenés 1.200 y pico de personas hoy 1.226. que hace 14 días que están contagiando. Cuanto más contagiados ¿Sabes tenés... por qué te lo pregunto? Porque digo, si
¿Se puede hacer la conversión runners jubilados, viernes de los jubilados? No, para nada. Es mucho más riesgoso lo de los runners, porque ¿cuándo fue? ¿Antes de ayer? ¿Ayer fue? Ayer. Bueno, ayer ya tenías todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con casos positivos, todos. Es decir, de los runners, muchos de ellos son asintomáticos y los asintomáticos contagian. Ahora, perdón, en la provincia de Buenos Aires, que también hay que decirlo, digo, no sé si se puede llevar algo de tranquilidad en un momento donde realmente todos nosotros hablamos con funcionarios, tanto de la provincia como de la ciudad, y hay enorme tensión. Pero lo que te dicen es que está bajando la letalidad de los casos porque está llegando gente más joven, Claro. que al principio atacó más, fueron los geriátricos o gente más grande, pero que al atacar el virus a gente más joven, la letalidad baja. O sea, que lo que vamos a ver Claro. es un aumento de casos, pero Por eso, no tantos muertos. por eso no Y te entiendo sumo a muy esto bien. que decís vos, Romina, que la gente grande está en cuarentenada, o Sí, sea, tomó la decisión, sí. digamos, están muy Sí, asustados, sí. entonces se enferman los más jóvenes. Entonces, sumándolo. ¿cuál es el objetivo de volver para atrás o de pensar volver para atrás si la letalidad está bajando y si las camas están por la mitad? No lo logro entender. Bueno, sí, es extra sanitario, ¿No? Bueno, es ahí económico, es psicológico. Ahí tenés que ir, digo, cuando vos ves que la principal actividad de la Ciudad de Buenos Aires es el comercio. Claro. El comercio cayó 48% en marzo, 57% en abril, 50% en mayo. Hoy, con dirigentes gremiales y empresarios del comercio, escuchar volver, Claro. regresar, dijeron, esto nos termina de fundir. Sí, es una bomba de tiempo porque va a ser muy difícil, si esto llegara a volver para atrás, volver a meter adentro de las casas a la O sea, gente. de verdad, ¿quién hace? Pero A la los gente comerciantes, ha no, a ver, cumplido mucho más de lo que Nacho, nosotros a los planteamos. comerciantes no los metieron de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una decisión también, digamos, tomada por parte del gobierno de la ciudad. Esto no quiere decir que estamos dando vía libre, pero contemos lo que pasa. No hay acta, no hay multa, la policía da la vuelta y el comerciante vuelve a abrir y no se les toca un pelo porque la orden es que no se reprime de ninguna manera un ¿A cuántos de ustedes los comerciante. pararon para hacer controles y Nadie, pedirles a mí que no. lo exhiban? No. A mí sí. No. ¿En qué zona? En Vicente López. Vicente, yo no circulo más que a 10 cuadras, casi que no puedo decir, pero escucho como cosa recurrente que a nadie, que no hay más controles como los que ven. Sí, Nacho. Sí, no, a mí lo que me genera mucho desconcierto es, por un lado, un día nos dicen que salir a correr no pasa nada. Otro día, del mismo equipo asesor del presidente, se muestra muy preocupados, Sí. hoy lo planteó Bisotti y explicó sus motivos. No hay una uniformidad de criterio desde ese lugar, entonces resulta muy difícil, si vos le querés dar una legitimidad a la decisión política, hacerle comprender a la gente que ahora sí es la Firmo al pie, verdad. Firmo Sí. al pie. Ayer, no importa quién, no estamos juzgando lo que dicen los médicos. Ayer uno de los especialistas, el que más renombrado, dijo, no es para tanto. Uno tendría que estar entre 10 y 15 minutos al lado del runner, muy cerca para contagiarme. Entonces dijimos, salgamos a correr. O sea, yo comparto lo que dice Nacho. ¿Cuánto? Y a 83 días, donde vos estás ya cansado y te agarrás de cualquier cosa para salir de eso. Bueno, en esto también la Organización Mundial de la Salud nos puso en un problema en estos días a todos, a nosotros también inclusive. Claro. Ahora, una pandemia que contagió a millones de personas en el mundo, que mató a cientos de miles de personas en el mundo. La verdad es que yo tomaría todas las medidas, independientemente si se contagia por el aire, si no se... Digamos, los conglomerados de gente es claro que contagian y hay que evitarlos. Es así, no hay más. No perdamos de vista que hoy se fallecieron 18 personas, dentro de los cuales una nena de 7 años. Que con una preexistencia grave, ¿no? Sí, con una, bueno, sí, una Una fibrosis fibrosis quística, quística. digamos, es Una una fibrosis enfermedad quística. crónica que Me parece que controlada. está bueno decirlo sin invadir la privacidad de una sí. historia clínica de una criatura. Pues si no, decís, muere una persona de 7 años y entras en pánico. Sí, no, tenía una enfermedad crónica, por supuesto, y había estado en terapia intensiva bastante cantidad de días, pero bueno, era positiva y falleció. Alguien me dijo, un colega tuyo, que no me autorizó a decirlo, que atendió a esta criatura, participó, me dijo, lo correcto sería decir que murió con coronavirus, Claro. no de coronavirus. Sí, sí. Que no es menor la diferencia. No, por eso, no estoy al tanto de la historia, pero seguramente su enfermedad de base fue la que más la complicó. A ver esto, ¿no? Porque, insisto, hay 72 horas clave, Sí. Nacho, para analizar. Y esta escalera de casos van a ser tomadas en cuenta. Fíjate, el verde es la capital, el celeste es la provincia de Buenos Aires. Tomando los últimos días, la última semana, desde el 5 de junio, fíjense, 420, 474, 420, 535, 521 en la Claro. capital federal. Hay Esta es la 100 y clave. pico más por cada distrito. Esta es Claro. la clave. Este crecimiento, esta es la clave. 621 en la provincia de Buenos Aires, 521 en la ciudad. Contra 371 de apenas el 5 de Absolutamente. junio. Esta es la clave del nerviosismo, de la ansiedad. Pero a del ver, tironeo. pero no es absurdo tomarlo como compartimentos estancos, digo, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Insisto, Porque la diferencia de lo que vos planteabas, Luis, de lo que era al principio de la cuarentena, es que se hablaba de la zona del AMBA. La zona roja era el AMBA.
y ahora estás como dividiendo como si fueran dos lugares que terminan, viste, que tienen el muro y la General Paz. Sin duda, con dos comités diferentes, uno en la provincia de Buenos Aires y uno Sí. en Nación, que en algunos puntos opinan diferente. Aparte, Por eso digo el otro claro. día que ese comité debería unificar a las dos. A No las zonas solamente, pero Carlos, no solamente opinan diferente, ejecutan diferente. Sí, Digo, sí. no es solo un tema de miradas distintas, ejecutan de manera distinta. Por eso Kicillof, el gobernador de la provincia, en el conurbano prácticamente prohibió actividades que no tuvieran que ver con lo productivo. Y tienen intereses, ¿no? Diferentes. Uno el Obviamente, comercio, otro la pero a industria. la hora de ejecutan Exacto. políticas Puedo distintas. hacer una pregunta con el solo ánimo de un ensayo que ya no tiene sentido porque ya estamos en el barco en el que estamos. Día 83 de cuarentena. Con estos datos, ¿se tomó la cuarentena con un solo caso fatal? Ayúdenme si me Sí, estoy equivocando. sí. Con El del- un solo caso fatal. No se tomó muy apresuradamente pensando en lo que, no en el efecto que fue muy bueno, sino en el cansancio económico, social, psicológico de 83 días, si se hubiese aletargado el Luis, inicio, no sé, mirá. 15 días. Es pregunta. Luis, Yo creo que- Ese dato, porque vemos las estadísticas, se tomó con 2 fallecidos en la Dos Argentina. fallecidos. El 19 de marzo, el 20 empezó a regir. Brasil tenía 6 fallecidos. Bueno, Por es un dato. población, Brasil tenía menos fallecidos que la Argentina. Porque Brasil Claro. tiene 5 veces más población que la Argentina, tenía 6 fallecidos, Argentina tenía 2 fallecidos. Si no se Hoy hubiera- Argentina tiene 720 20 y pico. y pico fallecidos. Si no se hubiera tomado... Brasil tiene Buen dato, buen arriba de punto. los 38.000 fallecidos. Buen Claro. punto. Eso, si no se hubiera tomado en ese momento, probablemente hoy estuviéramos en otra situación. Pero, bueno, se hizo largo. Y todavía se va a hacer más largo. Insisto con esto. La semana 25, la semana 26 epidemiológica, que es primera, segunda, tercera semana, digamos, última semana de junio, primera, segunda semana de julio, son las semanas claves del invierno. Hay un dato que tampoco es menor. A esta altura del año, en los hospitales, tanto de la ciudad como de la provincia, me animo a decir del país, la mayoría de la cantidad de las camas de terapia intensiva están ocupadas por muchas patologías. Hoy no están. ¿Dónde están? El punto es dónde están. Hay menos circulación de otros virus, pero es muy complejo pensar que esas enfermedades no están por algún motivo. En algún lugar están, hay que buscarlas porque la gente se está enfermando de otras cosas y no están consultando. Esto Claro. puede ser grave. Es grave, también. es grave. Sí. Pero quiero decir, cuando vos hablas de semana 25, por ahí todos vamos, por supuesto. Son la última de junio Sí. y las 2 primeras de Sí, julio, sí. porque ahí aparecen las bronquiolitis, la influenza, la... Estadísticamente esas son las semanas, esa es la semana clave de pico de enfermedades respiratorias. Siempre. Si hay algo que nos achacan a los periodistas es que nos preguntamos todo el tiempo, estamos en el pico, parecemos tercos, pero es la intención de saber si estamos en el momento más crítico para saber que de allí bajamos. ¿Estamos en el pico? Considero que no, considero que la cantidad de casos va a ser mayor, pero vos vas a saber cuándo es el pico al día siguiente que fue el pico, no lo vas a saber antes. No hay modo de pronosticarlo. No hay manera. Sí creo que ese número todavía es bajo. Me parece que cuanto más busquemos, más vamos a Este encontrar. número, el Sí. 1226, Sí, claro. que son repartidos 600 hacia las 600 y Pero pico ¿por para qué no arriba. hay modo de pronosticarlo? A ver, yo vuelvo con Fernán Quirós porque fue el que más insistió en una fecha, digo, no es esto jugar a la quiniela que la pega o no la pega. Más, él dijo que en esta semana que estamos transitando de junio y la que viene iba a ser las semanas más conflictivas. Y de hecho estamos entrando en la etapa más conflictiva, tal como lo predijo de alguna manera, digamos, no lo sé, pero alguien lo pudo hacer. Sí, es verdad que fue muy certero, por lo menos fue sí. con el No más dijo menos que puede dar. septiembre, marzo, o sea, Sí, claro, pero te eso- dio la fecha. Bien, digamos, esos datos vos los tomás de acuerdo a lo que sucedió también con otras enfermedades años anteriores. Vos nunca, de ninguna forma, vas a predecir qué día, qué semana va a ser el pico. No lo vas a poder saber. Porque depende de si hay otra maratón, si hay otra reunión, Claro, si yo hay lo otro entiendo, barrio. pero tenés un ministro de Salud de, Claro. de la Ciudad de Buenos Aires que dijo que estas semanas que estamos transitando íbamos a entrar en esta etapa que es justamente la Y que así estamos es. viendo. Y así es. Y así Bueno, es. Bien. digo, de alguna manera pudo llegar a esa conclusión. Lo que tenemos claro es que en las próximas 72 horas este es el número, el apartado que va a mirar Alberto Fernández para saber si vuelve atrás o no, y el dato no menor de Javier Calvo, que dijo: la reta quiere resistir, si quieren volver hacia atrás, quieren resistir. Y obviamente vamos a seguir hablando. En un ratito voy a hablar con Jorge Asís, no solo de esto, sino de la cuestión política. Gracias, Doque. Como Por siempre, un placer verlo. Por favor. Pase Gracias. nomás tranquilo. Digo, hay muchas más cosas. Tenemos todavía datos de los espías espiados o los propios espiados que Romina te va a traer. Hoy te va a contar un nombre que es el que probablemente trate de desentrañar por qué hay tal enojo hacia adentro del macrismo. Si ya es una bajeza,
una vergüenza poner el Estado a espiar. Lo que hoy te va a contar Romina es muy impactante, pero también está el tema Vicentín con movidas. Hubo cacerolazos en muchos lugares en contra de Vicentín. Después me explicarás por qué. Hubo mucha movida en la zona Reconquista, en la zona Avellaneda, las sedes de Vicentín. ¿Y peligra la intervención, Maxi? ¿Existe la posibilidad de que la intervención pueda no ejecutarse? No, la intervención no. De hecho, hoy a las 4 de la tarde, la apoderada del Banco Nación le envió un mail, ahí lo estamos viendo al juez, pidiéndole efectivamente que convalide la intervención. Él está pidiendo... Esto es un documento exclusivo que trae Maxi Montenegro, Exactamente, que es la apoderada del Banco Nación, tal cual lo acredita ahí en el apartado personería. Le pide prestar conformidad con la intervención en la empresa concursada y la designación de los señores Gabriel Delgado y Luciano Sarich como interventor titular y subinterventor de la empresa. ¿Por qué hace esto el Banco Nación? Que de hecho se lo presentaron a Alberto Fernández y a Cristina como fórmula primera que debió haber hecho el Banco Nación antes de hacerle firmar al presidente un DNU para intervenir una empresa privada. El Banco Nación es el presidente del comité de acreedores de Vicentín. Y el Banco Nación denuncia que la empresa Vicentín en diciembre, el 2 de diciembre del año pasado, vende la mayoría del paquete accionario de Renova, que es la empresa de biocombustible de Vicentín, que es una joya. Le vende la mayoría accionaria a la multinacional Glencore. Eso lo hace el 2 de diciembre. El 4 de diciembre, 2 días después, cae en cesación de pagos con el Banco Nación, con todos los bancos, con todos los productores agropecuarios y más. 2 días después. E informa la venta de esa joya que tenía Vicentín recién 10 días después de caer en cesación de pago. La fórmula primera para intervenir en la empresa era que el presidente del comité de acreedores, que era el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, le pidiera al juez, cuando se declara el concurso de Vicentín a partir de febrero, la intervención de la empresa, porque efectivamente el Banco Nación, como otros acreedores, querían saber a dónde había ido la plata de la venta a Glencore y querían cobrar lo que le habían prestado a Vicentín. Y obviamente que el juez hubiese inmediatamente accedido a eso. Rápidamente. Bueno, no hicieron eso. Lo primero que hicieron es hacerle firmar al presidente un decreto de necesidad de urgencia para intervenir con la cuestión de utilidad pública y demás la empresa, y ahora se dieron cuenta que con la presentación de la apoderada del Banco Nación, estuvo reunido el Banco Nación para redactar este documento, hoy a las 4 de la tarde lo hizo. Bueno, efectivamente van a ver si en las próximas horas el juez accede a lo que naturalmente hubiese accedido sin necesidad en medio de un concurso de acreedores. Lo tengo, sí. Designar al interventor, en este caso a los que propone el Banco Nación, Que como intervendores de la empresa. El acreedor mayoritario y que por norma, por protocolo se concede. Eso siempre. se mantiene. 60 días tiene el interventor, Gabriel Delgado, para ver en qué situación están las cuentas de la empresa y demás. Pero hay toda una cuestión política. Mañana el presidente se va a reunir con el CEO de la empresa. Está ahora con Perotti. Con Sergio Nardelli se va a reunir Que mañana. también va a participar Perotti mañana Me dijeron que está en la Casa Rosada. muy preocupado. Perotti salió Ahora está el rápido. presidente con Perotti. Sí, mañana tengo entendido que va a estar Perotti, el presidente de la Nación, Nardelli, el CEO de la Vicentín, empresa, sí. y obviamente, me imagino, el interventor también. Está el chino Fernando Chino Navarro con nosotros. Chino, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien. Primero me gustaría saber cuánto de satisfecho te deja la decisión de expropiar, después veremos si se cumple, y lo otro, esto que estamos viendo, el ruido que hay por el nombramiento de un interventor, por DNU, la discusión política que hay. Contame. A mí me parece que todos los temas últimamente en Argentina los discutimos desde la exasperación, desde mucho adjetivo, mucha descalificación, mucho ruido y escuchamos poco. A mí me parece que una medida de un Estado en semejante crisis, rescatar a una empresa que tiene 2.000 trabajadores, que está afectando a miles y miles de productores, pequeños y medianos, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de otros lugares del país, para volverla a ponerla a producir, vinculando a la YPF Agro, me parece que es una medida positiva. Como va al Congreso esa medida, que va a mandar la ley, se puede discutir, se puede corregir, se puede aportar. Si discutiéramos con voz más calma, con una actitud de acordar, con una actitud de pensar cosas parecidas, pensando en la Argentina, no en la ventaja del partido o alguna especulación personal, los temas se resolverían más fáciles. Creo que ese es el desafío que tiene nuestra sociedad y lo que Alberto Fernández trata de hacer, por eso se va a reunir mañana con el titular de Vicentín, por eso consulta,
no tiene problemas en evaluar las cuestiones muchas veces, porque hay que resolverlas con la mayor racionalidad posible, tratando de dialogar y consensuar. Muy cortito, ¿crees que va a haber plafón en el Congreso para que se consiga la utilidad pública y por ende la indemnización previa y luego la expropiación? Nosotros tenemos un número para poder resolverlo en senadores a priori, después hay que ver cómo se comportan los senadores, y en diputados no tenemos quórum, tenemos que acordar con bloques minoritarios para conseguir quórum y luego tener mayoría. Por lo tanto, esta ley o cualquier ley que el gobierno, el Poder Ejecutivo envía, tiene que ser charlada, consensuada, acordada. Me parece que ese es el camino que nos puede ayudar a salir de esta pandemia con otra mirada de la Argentina, pensando en cómo la reconstruimos desde un gran acuerdo nacional y no desde peleas, descalificaciones, desabruptos, mientras la sociedad está soportando una cuarentena muy difícil en todos sus estamentos sociales. Me parece que la dirigencia tendríamos que ser más tranquila, más sensata y buscar mecanismos de diálogo y de acuerdo. Gracias, Chino, por estar con nosotros. Les esperamos aquí en cualquier momento. Bueno, un gusto, que sigan ustedes muy bien. Me voy a ir a sentar con el maestro Jorge Asís. Rescate y apropiación o expropiación son dos cosas distintas. Absolutamente. Déjame decirte que en el Ministerio de la Producción desmienten que se haya caído la expropiación. ¿De vuelta? En el Ministerio de la Producción de Matías Culfas niegan que se haya caído la expropiación. Bien. Maestro Jorge Asís, ¿cómo le va? ¿Cómo andás vos? Muy bien. Si no me decís mi amigo Rosarino, me siento que no arrancamos. Amigo Rosarino, te lo dije antes. Todo el tiempo, claro. todo el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es esto de Vicentín? Mira, mañana va a haber, mañana vamos a tener una intervención amable. Esa sí que no la conocía. Va a haber una intervención amable, va a haber una buena reunión. A ver, Pau decía que en una obra de arte hay que transpirar mucho para que no se note la transpiración. ¿Entendés? La transpiración del autor. Se transpiró mucho hoy, hubo muchas negociaciones. Todo esto se hizo muy mal. Se hizo muy mal. Se elaboraba, se hablaba desde hacía ya por lo menos 10 días. De pronto, qué sé yo, no trascendió mucho, pero según mi información probablemente mala, quien le lleva la idea de la intervención a la doctora es Ricardo Echegaray. Después, quien instrumenta es la senadora mendocina Sagasti. Anabel Fernández Sagasti. Pero esto estaba armándose de una forma, si vos querés, hasta consensual. Admirable, con intervención de distintos sectores, que así lo pensaban más o menos presentar. Pero abruptamente se decide el lunes, tenemos que salir ya con esto. ¿Y por qué? Interpretación más que información, una necesidad explicable de cambiar la pelota de arco, de cambiar el eje temático. Circunstancia que yo hasta admiro porque estoy cansado del recuento de muertos permanente, viste que llevamos hace 80 días, un intento de modificar. Algunos otros mal pensados dicen que había una intención de obturar una precipitada negociación que encabezaba un economista con algunos otros inversores. ¿De doble apellido? ¿El economista de doble apellido? Sí, que vos lo entrevistaste, muy inteligente. Muy inteligente. Álvarez Agis. Ah, bueno, vamos a dar las iniciales. Ya está, ¿no es cierto? Bueno, también iba por ese lado la cuestión, pero abruptamente se hace esto muy mal. Acá viene toda esta cuestión del presidente, que se precipitan a aclarar que la idea fue de él y que no fue de la doctora, porque todos ven ya directamente que fue la decisión de la doctora, y tal vez fue la decisión de la doctora. En ese caso me preocuparía porque fue una pifiada muy fuerte. ¿Entendés? Cuando vos tenés que tomar este tipo de decisiones, de actos de gobierno, hay casi una regla.
información, decisión, sorpresa. Acá tuvieron la decisión apresurada, la sorpresa, sorprendió a todo el mundo, lo que le faltó fue la información. Vos tenés que saber, en el tramo de la información, cuáles pueden ser las consecuencias de ese acto. Ahora, ¿me puedo tener un segundo? Porque lo dejaste caer al nombre y para muchos debe ser una sorpresa. Fue probablemente Ricardo Echegaray, ex AFIP, un hombre que se está defendiendo en la justicia, el que se lo acerca a la doctora a este proyecto. Dicen que la idea fue de él. Yo nadie me desmintió. Tampoco nadie taxativamente me lo confirmó, pero bueno, por las fuentes que tengo, no hay ninguno que tenga ganas de mentirme, ¿no? Pero digo, lo cual demuestra que es un proyecto doctorista puro. Es un proyecto, digamos, la doctora, esto lo quería resolver, como lo quería resolver también seguramente Alberto. Lo hicieron mal. Lo del lunes no contaron con la reacción, ¿entendés? Esa especie de memoria histórica casi subterránea que tiene la gente de los pueblos. Qué sé yo. Hablamos con Susana Merlo, una especialista en esta cuestión. No fue la mesa de enlace la que hizo todo aquel movimiento del campo en el 2008. Fueron primero los autoconvocados. De pronto la dirigencia sigue los pasos de la gente, del tipo de la base. Acá fue el pueblo de Avellaneda, de Reconquista, que se levantó. Y me parece que calibraron mal. Vos cuando vas a hacer alguna cosa de esta, tenés por lo menos que tener estudiada cuál puede ser la previsible reacción, ¿no es cierto? Ahora, digo, es más, yo coincido con eso. Hoy algunos en mis pagos, en mi provincia, decía, olieron el fantasma de la 125, las retenciones, y se asustaron. Parece que el gobernador Perotti se asustó. Fue también la memoria. Mira, el kirchnerismo y el cristinismo para los periodistas es casi una bendición, porque son formaciones políticas muy entretenidas, ¿entendés? Más por el lado de la doctora. La doctora ha hecho unas cruzadas memorables que fueron, y esto es lo que tiene hasta de simpático a veces, todas causas perdidas. Borges decía que las grandes causas perdidas son las que tiene que defender el individuo, el hombre, la causa digna. Ha perdido todas esas causas que han sido envolventes, muy fuertes. Acordate vos lo que era el 7D, lo que fue la pelea con los buitres, lo que fue la nacionalización de aerolíneas de YPF en su momento. Y todo salió mal, ¿entendés? Todo ha salido mal. Esto tampoco podía salir bien. Tampoco podía salir bien. Primero tenía que resolver, y tal vez algunas irregularidades que seguramente ocurrieron con los manejos de esta empresa, casi te diría que mañana se van a licuar. Bien, porque va a haber una intervención amable, el señor Nardelli va a tener sus veedores en la intervención. El juez no va a objetar. El juez seguramente está dentro, pues creo que sabe más bien de esta movida. Tu gobernador, Perotti, también ayudó en esto. Un estudio jurídico con el que Alberto habló, con mucha influencia en la región. Sergio Massa, tengo entendido que también hizo un Zoom con 50 productores para tratar más o menos de poner algún paño frío. Pero ha sido un desperdicio este efecto. Hoy, ¿cuál era la información en todas partes? Reculan. Lo peor que vos podés hacer cuando tomás una decisión se tiene que bancar hasta las últimas consecuencias. No es que vos reculás y tu adversario te lo celebra. Acá reculaste y perdiste. Y ya te tomaron el tiempo, hermano. Jorge, ¿cómo viviste? Porque desde algún sector de la oposición se agitó Venezuela, Argenzuela. Este es el comienzo de un proyecto. Mira, hay una gran versatilidad para el desconocimiento. ¿Entendés?
Lo que revela eso, que es un lugar común absolutamente instalado, revela un desconocimiento en la materia. Cuando vos hablas de Venezuela, quizás me tengo que extender un poquitín. Extiéndase. En realidad, cuando se habla de Venezuela, se habla de la coincidencia en un momento histórico irrepetible de 3 líderes: Chávez, Lula y Kirchner, que son esos 3 líderes anclados en movimientos populares, por supuesto con algunos otros caudillos, y un Chávez que no era Maduro. El chavismo se termina cuando muere Chávez, como el kirchnerismo se termina cuando muere Kirchner. El cristinismo nace inmediatamente después, es otra cosa. Tiene algunas cosas del kirchnerismo, pero no tiene el apasionamiento recaudatorio, que es un tema fundamental. Pero al margen de todo eso, ¿cómo termina esta historia? En el 2010 muere Kirchner, octubre. Diciembre del 2010 cesa Lula. Queda solo y casi enfermo Chávez. El gran consejero que tenía Chávez, Fidel, también estaba enfermo, fuera de juego. Y creer que Maduro es heredero de todo eso es no entender absolutamente nada, porque te voy a dar una noticia que vos conocés. Los chavistas en Venezuela están contra Maduro. Es otra cuestión. Pero viste cuando se agita la bandera de ver a una senadora muy próxima a Cristina, porque Fernández Sagasti es una persona muy apreciada por la doctora, que se anuncia una expropiación. Si alguien se asusta por Fernández Sagasti, ya viste, me parece alarmante. Es una senadora mendocina que tiene el pecado o la insolencia de ser muy joven, pero no veo nada que sea aterrador en la presencia de ella. En realidad, tendría que preocuparse, en todo caso, Venezuela u otros países de América Latina, decir, nos argentinizamos, porque en realidad, de todo el vecindario, lo único que se parece en algo a un movimiento popular, progresista, con alguna retórica, si vos querés, medianamente rebelde, plebeya, es la doctora hoy con Alberto, que su anclaje internacional es la estudiantina de Puebla, que también tiene una... Lo que no está de acuerdo es cuál es la solución de Estados Unidos, que tampoco conocen muy bien sus grandes estrategas, lo que es la realidad de Venezuela. No llega Chávez de casualidad al poder, llega con un movimiento tan fragmentado, lo que es la oposición venezolana, son unos fragmentos que si aparece un chavista que no sea Maduro, porque en realidad hoy Maduro hasta persigue al chavismo, están sostenidos por otras cuestiones, creo que puede hacer una buena elección. Cuando vos ves a algún sector de una clase media preocupada por la expropiación, viendo algo más que el tema Vicentín, viendo esto que vos decís, que se desbarató un negocio y dicen, esto es el comienzo de un proceso estatizador y demás, ¿lo inscribís dentro de esta versatilidad? Los tranquilizaría, que salgan a correr. Si verdaderamente creen que esto es la revolución, muchachos, no entendieron absolutamente nada. Esto no es así. Y de pronto puede haber alguna puja de poder, la obsesión que tiene los sectores de clase media con el supuesto avance de la doctora, como si fuera, viste, Rosa de Luxemburgo que viene. Y esto no es así. Digamos, ahí hay un grupo, si vos querés, que tiene un anclaje distinto, que no tiene relación con su vecindario. Digamos, ya no está Lula en Brasil, está Bolsonaro, no te preocupes. Ni siquiera Bachelet está en Chile.
Lo que tenés al costado Nada. no es nada que te puede inquietar. ¿Qué puede hacer la doctora? La doctora va a desafiar al imperio con Alberto Fernández, y con Felipe Solá, y este gabinete va a querer hacer un gobierno absolutamente revolucionario, expropiador. Vieron la manera de ver cómo se resolvía esta cuestión, que la verdad no es para hacerles un monumento Sí. a los dueños de Vicentín. Me ¿no es contaron cierto? que es más, que la secretaria legal y técnica de la secretaria del presidente dijo, hay errores severos, conmigo no cuenten en esta situación. Ahora vos decís, tiraron esto para despandemizar el escenario. Me parece que querían cambiar el eje. Tenían el tema de los espías que habían tirado. Se agota en sí mismo. El tema de los espías se agota con la condena. Hacer un escándalo de la cuestión de los espías, sinceramente, es la segunda vez, mirá vos, curiosamente, la primera vez que se denuncia una inteligencia anterior fue Kirchner con el pobre de Santibáñez y de la Rúa, que estuvieron 2 años con aquel juicio que fue terrible. Ahora, esto, sinceramente, yo no le veo una amiga más allá de decir qué chabones, si hicieron esto, qué tontería. Nadie se puede asombrar porque algún servicio de inteligencia de pronto se vigilaban los pasos de un opositor interno del presidente de ese momento. Pero cuando termina eso, no queda nada. ¿Qué te van a dejar? Un disco rígido. Y la verdad que me parece que no es mucho más. Para los periodistas, el periodista se siente eje temático también. Y en realidad, lo que habrán hecho de las fichas esas que tienen que ver con lo que se acreditaban para... Se agota también en su mismo lugar. Eso parece una... Lo otro es lo complicado, porque acá lo que tenemos que hablar no es del escándalo de servicios de información, sino de política. Claro. Que es lo que pasa ahora en la Mutual Pro, en esa mutual. ¿Por qué le decía una mutual? Porque es una mutual política, es como una mutual, no te lo digo de forma peyorativa. Ese grupo político, ¿cómo resuelve su interna? Porque el gran problema, los ataques estos a Macri, que son obvios, vos ves, por ejemplo, algún canal de televisión, son 24 horas de ataque, o ves algún programa periodístico de otro lado, son todos ataques a la doctora. Ahí ya vos no sabés cómo hacer el periodismo y cómo ponerte más o menos en el medio y por lo menos anotarte en la ficción de la objetividad. Ahí hay un problema político claro. Si todos creen que al que le tiran es a Macri, se equivocan. El afectado es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta es el que se incomoda con todos estos ataques a Macri, porque en su grupo, en su espacio, se ve casi en la obligación de salir a defender a quienes lo espiaban. Es absolutamente divertido. Si era mucho más fácil llamarlo a Horacio y decirle, decime qué vas a hacer hoy, que te lo contaba. No había ninguna cosa sombría, terrible. Otra cosa me causa mucha gracia es cuando hablan del espionaje ilegal. Significa que hay un espionaje legal. ¿Cómo se hace el espionaje legal? A ver, yo te quiero caminar a vos, te invento cualquier causa y demás, y bueno, y me amparo para chuparte el teléfono. Es un disparate. Es muy menor todo eso. ¿Cierto? Pero yo me quedo pensando en esto, ¿no? Vos decís, lo joroba más a Horacio Rodríguez Larreta. Sí. La hipótesis de que esta es el operativo venganza a la doctora que va por el ángel exterminador, por Macri. Yo no creo que sea un operativo venganza. Me parece que hay un objetivo equiparación. ¿Entendés? Es muy simple. Objetivo de equiparación. En esta película, el lugar del corrupto, del inmoral y demás, lo tiene el kirchnerismo. Con
todos estos datos, el espionaje, el otro del narcotraficante que le iba a llevar una bomba a este muchacho radical, que el señor Cinco Arribas le tenía un poco de desconfianza porque seguramente de la mano del Cotino Siglia quería haber sido el 5. Toda esa cosa que tiene hoy todas las páginas, que a mí me parece un tema entretenido, ¿viste? Pero para pasarlo como uno de los tantos mecanismos que tiene la ofensiva contra Macri, que es, a mi criterio, el error que comete este gobierno, que es el mismo error que cometió Macri Con la doctora. en el 2017. Vos podés avanzar contra tu adversario cuando resolvés los problemas de tu sociedad. Si vos no resolvés los problemas de tu sociedad, atacás al otro y simplemente espera tu fracaso y el otro se recupera. Ahora, Rodríguez Larreta no está defendiendo a capa y espada a Mauricio Es Macri. el que está con más el que tiene más complicación en su cuadro es Rodríguez Larreta. Yo digo, no salió a defenderlo. Él dice, estoy abocado a la pandemia, estoy abocado a la... Él quiere pandemia hasta, si vos querés, aunque tiene mejor información que los otros. Te dije la vez anterior, tengo entendido que tiene otras evaluaciones que de pronto lo deben inspirar a, qué sé yo, decir retroceder es una barbaridad. Ahora, Y yo la verdad que tampoco lo sugeriría, ¿no? Bueno, el presidente piensa, hoy lo dijo, estoy dispuesto a volver a la primera fase, a que todos adentro, todos. Sí, pero si ya pifiaron como pifiaron en su cálculo al anunciar de una manera tan, si vos querés, improvisada, amateur, esto que hicieron, volver hoy atrás, y toda la gente ya está harta, y esto dura lo que la sociedad está dispuesta a tolerar. Pensaba en esto de Vicentín, que vos decías que debe ser hecho con decisión, con información y con sorpresa. Efecto sorpresa es lo que hicieron, pero Lo otro no se tenía. quedó en la sorpresa. Pero, ¿cómo se lee para afuera, en el medio de la renegociación con la deuda, de que el Estado dice, no tengo un mango? No lo calcularon. Pero, digo, al acreedor externo le pateás 30 años, 40 años la cosa y decís que podés comprar una empresa con un pasivo de 1.300 millones de dólares. Sí, que por supuesto que es una incongruencia letal y es un problema estructural que está muy a la vista. Creo que no calculan. Cuando vos pifiás y ya en tus actos no tomás conciencia de tus contradicciones, es complicado. ¿Entendés? Cualquier tipo en soledad, hablando con 4 o 5 personas, aislado, cree que puede ser candidato a presidente de la República, cree que puede ser un proyecto político. Esto significa que no evaluaste y que no conocés la sociedad que conducís. Por lo menos, cómo se presentó esta cuestión de la expropiación. Te lo digo yo en virtud de nuestra soberanía periodística. ¿Entendés? Claro, invocar la soberanía. Pero lo que pasa, bueno, yo vivo de las palabras. Por eso para mí, cuando hablan de soberanía periodística, no me parece tan grave como decir el estrés financiero. Claro. En el medio Decirlo de otra manera. En el medio de esto, digo, no aparece, si bien en algunas encuestas y demás, la cuestión económica, una Argentina que vos desde el primer momento dijiste va a ser una Argentina durísima, pero empiezan a moverse algunas organizaciones. Mañana hay una movida de organizaciones sociales que dicen algo que vos dijiste en las primeras semanas, no nos llega la ayuda, no nos llegan los alimentos. Digamos, ¿qué panorama ves con eso? Pero mira, yo te dije ya la vez anterior, yo no tengo, me encantaría tener una buena imagen de la Argentina que viene. Una Argentina dura, muy difícil. Y es que yo pensaba que la pandemia la tenían más o menos resuelta, pero si después de 85 días me decís que quieren volver atrás, y por supuesto que en muchos lados no llega, de pronto puede haber algunas organizaciones que, vos sabés que la protesta es una manera de
elegantemente extorsionar y pedir algún arreglo de más. Hay de todo ahí. De pronto hay algún grupo, viste, que va por más planes, todos. Siempre hay posibilidad de queja cuando tenés un país en pleno padecimiento. No llega la comida, no termina de resolver su tema desarrollo social, no podés seguir con el IFE hasta cuándo. Sí, los 10.000 mangos. Y la edición de crocantes es limitada. Ya prácticamente casi la mitad de la base monetaria la volviste a imprimir. No veo yo, me parece que hoy la salida lo que tiene que pensar es ver de qué manera vos tratás de crear un poco de riqueza y generás algo distinto, ¿no? ¿Quién está pensando eso? ¿Hay Nadie, alguien que esté pensando no. el país? Sí, hay algunos tipos que sí. Hay algunos tipos que vos te pones a hablar con ellos. Por ejemplo, un tipo como Ricardo López Murphy, un tipo como Domingo Cavallo, donde lo veas, están verdaderamente preocupados por aquello que viene. Y no es... Son tipos que no tienen nada que ver con la ventaja personal, no es... que hay gente que, qué sé yo, me imagino, almuerzo Horacio Liendo, Rosendo Fraga, son tipos que piensan qué es lo que... cómo sigue esta historia. ¿Y del gobierno? ¿Hay alguien que lo piense? El gobierno me parece que está detrás de los acontecimientos. El presidente, no te digo que esté desbordado, aparte debe ser muy difícil convivir y hacer política en un momento donde todos los que te miran, todos los principales columnistas, miran cuál es tu relación con tu vice y todos cuestionan tu legitimidad. Yo lo escribí. De pronto parece ser que el presidente necesita demostrar como que no está pintado. No está pintado. ¿No? Cumplís tu rol y así más o menos vino directamente el juego. ¿Qué es lo que alguno piensa? Esto lo leen todos los columnistas. No hay tipo que reflexione en televisión y donde sea que no te hable y te haga la separación. Esto es la medida de Cristina. O de pronto empiezan con estas interpretaciones que cuando hablaba el presidente no se le creía, lo cual es patético. Si yo tengo que ver al presidente que habla y digo que no le tengo que creer lo que dice porque él no cree en lo que dice, que esto es difícil. Lo veo yo en los programas cuando alguno habla. Pero Jorge, ¿no? El presidente, el día siguiente a anunciar lo de Vicentín, salió él en primera persona a decir: ojo, que esto es mío, Por no es de supuesto, Cristina. O sea, es como alimentar. Porque toda la interpretación y él quedaba en una mala situación. Y queda peor cuando sale a aclarar tanto. No hace falta aclarar tanto. Aclara mucho, ¿no? Y es demasiado. Es como que le habla a 2 o 3 columnistas que de pronto ven siempre la mano de la doctora y que está, que esto es de ella. Cada nombramiento... Te lo pasan por el tamiz de... Pero bueno, pero decime, ¿cuáles son los otros? La única organización es esta, política, si vos querés. El peronismo es esa inmanencia, ¿viste? Que está fuera de juego, que no sabés qué es. El presidente me parece que acertadamente sale a buscar un poco de respiración a las provincias. Quizás en algunas reuniones puede hablar un poco de más o escuchar alguna cosa de más que de pronto a veces uno, por el mero hecho de escuchar, casi se compromete, ¿viste? Con alguna cuestión. Me perdí. Comentarios, qué sé yo, vos podés, mirá, ¿no? Alberto ahora busca su juego con los gobernadores y de pronto hablas con alguien terriblemente informado que te dice: Alberto no la aguanta más. Lo escuchaste vos, no me digas a mí, porque no soy solamente yo, lo que pasa es que puedo ser un poquito más imprudente y hablarlo. O como te dice alguien que
que él dice, no me conoce, como diciendo, cuando yo me Ojo enojo. que cuando arranca. Están que se espera, ¿viste? Una relación que sinceramente, yo, en lo personal, prefiero no tomarla en serio y yo le escribo a los dos. Ni uno está pintado, ni la otra es la que impone porque le agarra sus berrinches. Esto no es así. Es muy interesante el planteo que hace. Hay como una construcción de una tensión permanente basada en esto. Claro, una tensión. En el salto agazapado en potencia de la doctora y en la actitud de defensa en acto permanente. Yo no me atrevo a escribir, por ejemplo. La doctora y él estuvieron 3 horas que caminaron por los jardines y hablaron. Todo lo que se dice ahí, o habló ella o habló él. Y yo creo que no habló ninguno de los dos. Son todas tensiones, y yo te lo digo como ficcionista, como autor de ficciones, son todas ficciones que entran a circular y adquieren cuerpo propio. Ahora, en el caso de que hubiese existido el hablar o no hablar, me parece que sale gananciosa la doctora porque hay más expectativa por ver qué pasa con ella que con el presidente que se expresa todo el tiempo. Me parece que él lo debe saber y él debe estar, por una cuestión de inteligencia, tiene que estar resignado ante esa situación. Porque acá la que interesa es ella. Sí, hasta los tipos que quieren que ella vaya presa quieren ver la nota de ella en la celda, dónde duerme, cómo es el inodoro, porque la que interesa es ella. Y eso es un mecanismo, ¿viste? Que no tiene que ver con algo que se explique y que sea absolutamente rotundo, ¿no? ¿Qué fantasma debe ser para el presidente de la Nación saber que se convive con esa construcción que aún desde el silencio o del no hacer es tanto más pesada que él? De pronto es así como todos los ficcionistas naturales creen. Yo desconozco. Yo cuando habla el presidente, habla el presidente. No tengo que pensar que lo que dice el presidente, él no lo dice porque en el fondo lo dice obligado. Si tengo que pensar eso, estamos todos locos, hermano. Esto no es así. Me recuerda cuando yo era muy jovencito, qué sé yo, cuando se hablaba del cerco de Perón y todas esas cosas. El entorno. En la palabra el entorno. El Y que entorno. llegó hasta Isabel cuando dijo, a mí no me entorna nadie. Todos tienen más o menos su entorno y cualquier político inteligente elige quién quiere que lo entorne. Es mentira, nadie entorna a nadie. Nadie. A Novarecio no lo entornan. Novarecio está con quien quiere Novarecio. Parece que es el individuo acá ante todo, ¿no es cierto? Y después, el resto, la política argentina es eso, es la relación de tensión real o imaginaria entre los dos. ¿Qué puede pasar? El hombre puede ser un poco más lento, la mujer puede precipitar su agenda política. Pasa el tiempo, nos acercamos a la elección que va a ser decisiva y estamos en medio de una pandemia y un solo virus que ha sido consagratorio, que es el virus de la confrontación, el virus de la bronca, ¿viste? De la intolerancia y de ver cómo anulo al otro. Lo último que yo le hubiera sugerido al premier, el jefe de gabinete, el nietito, que sea él el que ataca a Macri con el tema de la pandemia. Si hubiera estado Macri. No, vos no tenés que hacer eso, vos tenés que ir al Senado, tenés que ir a hablar con los legisladores, hay que protegerte un poco más. Esto que se hace en cualquier gobierno, tenés 3 o 4 tipos. En el menemismo estaba lo que se llamaba el grupo rating. Se reunían a las 7 de la mañana, hoy hablas vos, habla tipos que salen a plantear lo que vos querés plantear. Y también tenías, qué sé yo, un gigante como Corach que manejaba desde la puerta de su casa la actualidad política, ¿entendés? Vos no tenés que jugar a una personalidad tan fuerte y me parece que banalizás todo. Del mismo modo que banalizaron la presentación de la oferta de deuda al ministro, una cosa, oferta única con la presidenta, la vicepresidenta, el presidente.
Y después tuvieron que cambiar todo, tuvieron que recular. Como se hablaba hoy, y vos escuchaste que todos decían, reculan con Vicentín. Todo, yo también le pregunté a alguno, no creo que sea un retroceso. Me parece que lo que va a pasar, una intervención, si vos querés, más amable, van a ver cómo componen, cómo acomodan el desbarajuste que armaron. Como suele ser la política, un acto de composición de lo desarticulado. Eso es digamos, pero para eso hay que hacer política. No tiene courage, no tiene siquiera Jaroslavski este gobierno, ¿no? Por supuesto, eso es lo que necesitas. Necesitas un buen courage, un Jaroslavski, declaradores, un Jorge Lloma, tipos que son los que salen y juegan y que vos le tenés que dar tu ventarrón. No tiene que estar el presidente hablando todos los días, haciendo declaración. Alberto Fernández habla más que la doctora. La doctora, que me parece que fue en el último tramo del descontrol, desde el ir por todo en adelante, a partir de la muerte de Kirchner, y se enganchaba en todas estas cruzadas heroicas que las perdió puntillosamente todas. Y a esta sociedad estaba prácticamente exasperada. Acordate el 7D, YPF, los buitres, toda la cosa de los buitres feroces y los niños de la liberación que saltaban y más las cadenas nacionales permanentes. Y yo creo que Alberto habla más que la doctora. Eso es bravo. Alberto habla más que las mismas cadenas de Cristina en su gestión. Por supuesto, porque, escúchame, alguien habla del poder, monóloga. ¿Alberto qué es? Alberto es presidente, su propio jefe de gabinete y secretario de medios. Las pautas van a quien ordena Alberto. Y algunos de los problemas que hay a veces con los medios de comunicación pasa, como decía el general, por el órgano... La víscera más sensible. La más sensible, que es el bolsillo. Eso es su secretario de medios. Los periodistas se apasionarían si hablamos de lo que es la interna de un gobierno que se jacta de tener un presidente que es un buen comunicador y casi no existe la comunicación. Entonces, al presidente que habla todos los días, cuídalo un poco. Cuando un presidente habla, es un acontecimiento. Ahí el problema es saber quién puede decirle esto al presidente. Yo, desde acá, con vos. No sé, total, para mí no me importa nada. Pero no sé, no creo que le dé mucho crédito a lo que yo le digo, pero ¿cómo puede ser que tenés que estar todo el día a ver en qué radio habla? Es una presidencia muy dialogada. Y si aparte tenés que justificar, te justificás el día entero, como para demostrarme que no estás pintado, que el poder es tuyo. No hace falta. No hace falta, la gente lo entiende. Pero digo, ¿quién de su entorno, ya que vinimos con la terminología, podría o crees que le puede estar diciendo? ¿Hay alguien que se lo dice? A lo mejor no se le dice eso. A Macri no se le podían dar malas noticias tampoco. De pronto hay toda una patología que rodea, no le menciones a Novarecio a tal tipo porque se pone mal. Si lo mencionás y ya le jodiste la mañana. Es un disparate. ¿Entendés? Hay mucho de eso, que los tipos se acomodan a los gustos. Los tipos quieren escucharle que le tira una buena onda. No hay que le dicen, mirá, flaco, pará, no hables más. Metiste la gamba. Ya estás, no podés todo el día estar en los medios. Fíjate si podemos darle un poquito de aire a tal, o alguno más o menos impresentable que se pueda quemar y salir y pegar algo, ¿no? Y poner el foco para ese lado y mirás para el otro. Alguno me dijo los otros días cuando apareció lo de Vicentín, viste que le hicieron caso a Cis porque arrancó el gobierno, tiró Vicentín, tiró la reunión de gabinete ampliada para los proyectos de reforma judicial, digo, se salió de la pandemia. Y tenía que salir de la pandemia, me parece que es la única razón por la cual tiraron esto tan pronto y mal. Porque
sabía que había algunos intentos, pero con un poco más de elegancia, de consenso. Ahora, si vos te decidís hacer esto, es porque no conocés la sociedad que conducís. Te falta un dato fundamental. No pifiás, no medís cuál puede ser la reacción del pueblo al que le pedís el voto. Dame un cachito que quiero seguir hablando todavía un poco más. Hay otros temas para que sigamos conversando. ¿Cuándo el 28 se vuelva a prorrogar la cuarentena, Jorge? No lo recomendaría. No lo recomendaría porque pueden volver a pifiar en lo que tiene que ver con la reacción de la sociedad. Ya está bastante agotado el tema. No llevas 20 días, 25 días. Digamos, en 85, 90 días, ahora me sorprendo con que hay más contagiados y ahora hay más sospechados a los que se le hace test. Me parece que bordea la mala praxis. Algunos desde el gobierno dicen, ustedes persisten con la cuarentena cuando el 85% del territorio nacional está liberado, porque salvo el AMBA, el resto del país está funcionando. Hacen todo el tiempo hincapié en eso y no muestran lo otro. Y sí, es eso. Y de pronto qué sé yo, en algún lugar de lo que nosotros equivocadamente decimos el interior, puede haber una cierta hasta alegría de lo que pasa a los porteños, que los porteños están casi perseguidos por un estigma, ¿viste? Que tiene que ver con esas características que a veces nosotros mismos los porteños y los bonaerenses criticamos, pero me parece que es un exceso ya. Y Rodríguez Larreta, como tiene mejor información y tiene mejor interpretación, intuyo que se va a resistir. Kicillof, que vos decías que lo mirabas con mucha atención, que debía ser más rebelde y hasta ahora lo ves muy conservador. Nunca hablamos de eso. ¿Tiene un buen gabinete? ¿Tiene un buen grupo de trabajo? Sus amigos. Sus amigos. Él llegó, él hace política con los amigos de él y 2 o 3 ministros importantes que se los proporcionó la doctora, la Cámpora. Él es bueno. Él es bueno, lo toman, me parece que son bastante exigentes con lo que tiene que ver con su discurso. Él me parece que está asustado y desbordado. Y bueno, tiene 1.800 villas, claro. Villas, lugares bastante vulnerables que, por supuesto, al lanzar una cuarentena, nos lo hablamos acá cuando prácticamente una de las primeras charlas. Sí, total. Vos para que la gente esté en la casa tiene que tener primero una casa. Espera que hago una pequeña pausa y sigo. Ya volvemos. Nos fuimos al diablo con los tiempos. El miércoles que viene seguimos, pero te leo en Jorge Así es Digital siempre. Gracias por venir, Jorge. Un placer. Un gustazo, amigo Rosarino. Un placer. Un gran abrazo a uno de nuestros productores, Juan Pablo Romero, que hoy cumpleaños. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020. Será hasta mañana.